Saludos de nuevo. En este programa que estaremos viendo el día de hoy, empezaremos a ver un concepto también muy importante en los lenguajes de programación y que es el manejo de archivos de texto. Los archivos de texto normalmente tienen las operaciones básicas de leer y de escribir en un archivo. Pero para hacerlo un poquito más interesante, para el manejo de archivos, realizaremos un programa que nos permitirá encriptar y desencriptar dicho archivo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la creación de este programa. Antes de comenzar, como ustedes ven, al ser un programa un poquito extenso, decidí poner una estructura previa que ustedes pueden pausar en este momento el video y copiarlo como está. Explico un momentito el código. En este código que ya tengo definido de manera inicial, tengo una opción la cual nos permitirá manejar las opciones que tiene nuestro programa. Vamos a estar utilizando un archivo externo al que le he nombrado archivo.txt, y ese archivo lo tienen ustedes que crear. Por el momento ese archivo lo tengo creado, pero no tiene absolutamente nada. Es un archivo que prácticamente está vacío. Le podemos agregar información, pero por el momento no le vamos a agregar absolutamente nada. Entonces aquí tengo puesto el while para estar iterando a través del menú de opciones. Este programa tiene 4 opciones principales: leer un archivo, agregar texto al archivo, encriptar el archivo y desencriptarlo. Estas son las opciones que tiene, y por último, pues salir. Estas son las opciones que tiene y que ya las habíamos trabajado anteriormente en otro programa y que nos van a servir de base para poder crear nuestro programa. Ahora, lo que vamos a realizar como primer paso, pues es la lectura del archivo. Así lo vamos a hacer por pasos. Después agregar, después encriptarlo, desencriptarlo y así sucesivamente. Para esto vamos a separarlo en un módulo, y ese módulo le pondremos el nombre de archivos. Vamos a crear un nuevo archivo de Python y le vamos a poner archivos.py. Este va a ser un módulo donde vamos a almacenar nuestras librerías relacionadas con el manejo de archivos. Y como les había comentado al principio, vamos a estar manejando diferentes métodos. El primer método que quiero que manejemos o que creemos es el método para leer un archivo. Leer archivo. Y aquí le vamos a pasar un argumento que se llame pues el archivo que estamos esperando leer. En este caso, la lectura de archivos se puede hacer a través del método open, y vamos a abrir un stream que es como un conjunto de datos que se van a almacenar cuando se abra el archivo con el método open. Y en este caso vamos a abrir nuestro archivo, que lo estamos abriendo en modo de lectura. RT significa read, y la T significa que es de tipo archivo. Y vamos a manejar un encoding, que es el tipo de codificación que por defecto los archivos de texto en formato
o que aceptan simbología latinoamericana es UTF-8. Entonces, de esa manera lo vamos a abrir y por lo tanto aquí vamos a mostrar a través del método print la información del archivo stream.read. De esta manera, así de sencillo, estamos pues prácticamente definiendo un método que va a leer el archivo y va a mostrar su contenido. Eso es todo lo que necesitamos por ahorita. Y vamos a definir un nuevo método que le vamos a poner escribir archivo. Este archivo va a pedir una línea. Esta línea es una línea que vamos a agregar en el archivo correspondiente. Normalmente, como los archivos de texto son secuenciales, se van agregando en la última línea lo que queramos escribir. Y entonces todo lo que vayamos a escribir se va a ir agregando en la última línea. Entonces, con la instrucción open, abrimos el archivo en modo de A. En modo de A, ¿qué significa? Que lo estamos abriendo en modo de, se llama de append. ¿Eso qué significa? Que el append es para poder actualizar el archivo o para poder agregar más líneas. Eso significa A de append. Como archivo. Y aquí vamos a ponerle un comentario. Argumento A es igual a append o agregar. Solamente para que tengamos como referencia. Entonces, con el archivo que estamos abriendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle con el método write. Le agregamos, en este caso, la línea que le vamos a solicitar al usuario que desea agregar. Si el usuario quiere agregar, no sé, en un texto cualquiera, el usuario lo va a poder agregar. Nada más que aquí la sugerencia es que siempre que se agregue una línea, dejemos un salto de línea para que se vaya agregando en la siguiente línea y no se haga pues en la misma, si no se vería todo pegado. Ahorita cuando comprobemos esto se van a dar cuenta a lo que me refiero. Y bueno, prácticamente eso es lo que necesitamos por ahorita, dos métodos. Y vamos a entonces a ir nuevamente a nuestro programa principal, que es 10 encriptación. Y aquí vamos a hacer la llamada a los archivos que anteriormente les comenté. Entonces, en este caso, con la primera opción vamos a poner algo así como esto: print el contenido del archivo. El contenido del archivo es, y vamos a agregarle, el contenido del archivo es, podemos ponerle o dejarlo, bueno, vamos a dejarlo así por el momento. El contenido del archivo es, y abajo me debe de escribir el contenido del archivo. Entonces el contenido del archivo lo vamos a recuperar con, bueno, aquí me hace falta cargar mi módulo al principio. Entonces recuerden que para cargar un módulo lo vamos a hacer con la palabra reservada import archivos, que así se llama el módulo que acabo de crear y que está
en valga la redundancia, en este archivo. Archivos. Y aquí, por lo tanto, voy a decirle archivos punto leer archivo. Y en leer archivo le voy a pasar el nombre del archivo, que en este caso se llama, aquí está, archivo.txt, y que lo estamos almacenando en la variable archivo. Archivo. Ahí está la primera opción. Vamos con la segunda opción. En la segunda opción recuerden que la segunda opción nos va a permitir agregar texto al archivo. En este caso le vamos a agregar una línea de texto. Entonces, línea va a ser igual a lo que queramos agregar. Input, en este caso, introduce el texto que deseas agregar al archivo. Y ahí tenemos, entonces, llamamos al método que se encuentra en archivos, que creamos archivos punto escribir archivo. En este caso me está pidiendo una línea, que es la que acabo de estar solicitando con el método input, y también le vamos a pasar el archivo donde se va a agregar. Listo. Eso es todo por el momento. A ver, me faltó aquí las comillas iniciales. Guardamos de nuevo y corroboramos. Vamos a verificar. Limpiamos pantalla, verificamos el funcionamiento. Y ahí está la función 1. Vamos a ver. El archivo no tiene por el momento nada. Si le damos la opción 1, el contenido es vacío, si se dan cuenta. Entonces vamos a agregarle una línea. Agregar texto al archivo. Nos solicita manejo, o vamos a ponerle curso de Python 3 con ejemplos. Curso de Python 3 con ejemplos. Eso es lo que vamos a agregar. Le damos enter y entonces lo que hacemos, podemos volver a leer el archivo. Y ahí tenemos que ya nos está mostrando el contenido del archivo. El contenido del archivo, aquí está, es curso de Python 3 con ejemplos. Muy bien, como vemos ya está funcionando la primera y la segunda opción. Ahora vamos a salirnos. Bueno, no está funcionando la opción número 5. Ahora vemos qué es lo que sucedió, pero bueno, ya salió. Ahora vamos con lo que sigue. Nos vamos nuevamente a archivos y vamos a trabajar en el método encriptar y en el método desencriptar. Muy bien, en el método encriptar vamos a hacer algo importante. Vamos a hacer uso de una librería que se llama Fernet. Y esta librería Fernet nos va a permitir encriptar a través de un método de encriptación asimétrico. El método de encriptación asimétrico necesita una llave y esa llave la vamos a tener que generar a través de este algoritmo. Entonces, pero esta librería la necesitamos instalar primero. Entonces, ¿cómo la instalamos? Dependiendo de el sistema operativo que ustedes tengan, tienen que instalarlo. Voy a abrir una terminal y en esta terminal tenemos que verificar que tengamos instalado nuestro manejador de paquetes de Python. Por defecto en la versión 3, el manejador de paquetes de Python ya está instalado y se llama pip. Pip o pip3, dependiendo de cómo lo tengan instalado. En mi caso, pip3, le voy a poner version. Y si ustedes se dan cuenta, ya
tengo instalado la versión, el manejador de paquetes de Python, que como les decía, en la versión 3 ya viene instalado. Es decir, no deben ustedes tener problemas para poder ejecutar el programa pip o el manejador de paquetes. ¿Por qué es importante que ustedes tengan este programa? Porque vamos a tener que instalar la librería Fernet y se instala con el método pip3 de la siguiente manera. Bueno, dependiendo de cómo o qué sistema operativo tengan, pues lo realizarán. Pero en teoría, ustedes deben de poder realizarlo de esta manera. Con pip3 install cryptography. Entonces le voy a dar enter. En mi caso, como estoy en Linux, le voy a dar los permisos. Entonces lo instalo y en mi caso ya lo tengo instalado anteriormente y me dijo que ya está instalado. Pueden nuevamente hacer una pausa al video y asegúrense de que tengan instalada esta librería. Sin esta librería no podremos continuar con el video, así que asegúrense de tener instalado esta librería. Bueno, hagan una pausa al video y realícenlo. Muy bien, continuamos entonces asegurándonos de que ya ustedes tienen instalado esta librería. Lo que vamos a realizar a continuación es entonces importar esta librería. Asumiendo que ya lo tienen instalado, vamos a importar la librería de la siguiente manera. From cryptography vamos a .fernet, vamos a importar el objeto Fernet. Este objeto es el que tiene el método o todas las funciones necesarias para la encriptación y desencriptación. Entonces, lo que vamos a realizar ahorita es el siguiente método, y el primero es un método para generar la clave. Entonces le voy a poner def generar clave. Muy bien, para esto voy a generar un archivo nuevamente y le voy a poner archivo, que en este caso el archivo lo creo como una expresión regular. La R al principio significa expresión regular, como una expresión regular que se va a llamar el archivo key.key. Así se llama el archivo que vamos a estar creando, key.key. En realidad ustedes pueden poner el nombre que deseen, pero le vamos a poner key.key. Y entonces vamos a necesitar importar una nueva librería que se llama pat. Esta librería la vamos a importar en la parte de arriba. Ahorita les voy explicando para qué es. From patlib import pat. Esta librería sobre todo me sirve para trabajar con archivos y con carpetas. Entonces, ¿para qué nos va a servir aquí? Porque cuando yo genere esa llave, solo la debo de generar una vez. Cuando yo encripte, esa llave me va a servir para encriptar y desencriptar. Si yo genero cada vez que entre en el programa una nueva llave, cuando yo intente desencriptar, voy a tener problemas y no me va a permitir desencriptar, porque la llave, insisto, una vez que se genere debe ser única. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar si esta llave ya existe. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera: objeto archivo, objeto archivo es igual a la ruta del archivo que estoy buscando. Es decir, en este caso estoy
con estas dos instrucciones, determinando si el archivo existe. ¿Y cómo lo valido? De la siguiente manera. Si no existe el archivo, si objeto archivo punto isFile, es decir, si el archivo no existe, entonces lo voy a tener que crear. Entonces la clave la voy a generar con el objeto fernet.generateKey, y de esta manera ya genero la clave si detecto que no existe esa clave físicamente hablando. Y posteriormente abro la llave. Al ser la llave un archivo, lo tengo que abrir en modo escritura para poder agregarle la clave que acabo de generar. En este caso, esta llave es un archivo de tipo binario, por lo tanto le voy a poner WB. Es un archivo en modo de escritura, pero es binario. ASCII file. Entonces, una vez agregado, una vez abierto el archivo en modo de escritura, pues le agrego el valor de la llave que se generó en este apartado. Muy bien, ahí ya hemos pues generado la clave. La clave se debe generar, insisto, solamente una vez. Ahora lo que tenemos que hacer es cada vez que ingresemos al programa tenemos que cargar la clave. ¿Sí? Lógicamente la clave solamente la vamos a generar una vez, pero cada vez que entremos en el programa la debemos de cargar. Entonces tenemos que crear un método adicional que se va a llamar cargar clave, y en este caso vamos a hacer un return y de una vez cargamos la clave, y la clave se encuentra en el archivo key.key y lo abrimos en modo de lectura. RB es read y B de binario. Read, y ahí cargamos el archivo. Eso es todo lo que vamos a poner en el método cargar. Ahora lo que sigue, vamos guardando. Lo que sigue es el método encriptar. Vamos a encriptar nuestro archivo, y en este caso vamos a crear el método encriptar, def encriptar, y a continuación nuestro método de encriptar le vamos a pasar dos argumentos: el archivo que queremos encriptar, que es un archivo de texto, y la clave generada, que en este caso es la que está aquí generada, pero se la vamos a pasar a través de un argumento. Y continuando, vamos a crear un objeto, en este caso de tipo fernet, a la que le vamos a pasar la llave. Sin esta llave no vamos a poder encriptar ni desencriptar. Entonces abrimos el archivo, en modo lectura binaria, y entonces
lo que vamos a hacer es únicamente leer los datos que tiene y los agregamos en la variable datos encriptados, que en realidad todavía no están encriptados, todavía los estamos abriendo, pero los vamos a tener que encriptar. Y aquí en este apartado es donde vamos a realizar la encriptación de los datos. A ver, permítame un momentito. A ver, vamos a encriptar nuevamente, a ver si no me he confundido en lo que le estoy comentando. A ver, encriptamos. Abrimos el archivo en modo RB. File. Perdón, aquí está mal lo que les puse. Aquí están creamos una variable que se llame file data, que contiene los archivos, perdón, que contiene la información del archivo que le estamos pasando como argumento y se los pasamos aquí. Recuerden que aquí todavía no estamos encriptando absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer a continuación, entonces, datos encriptados es igual a f.encrypt, es decir, el objeto f creado, vamos a hacerle una llamada al método encrypt para encriptar nuestros datos, y esos datos son los que tiene el archivo actual que están en file data. Y entonces, una vez que ya los encriptamos con este método, aquí podemos agregarle un comentario. Se encriptan los datos del archivo. Y una vez que encriptamos los datos del archivo, guardamos nuevamente el archivo, pero con los datos ya encriptados. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. With open archivo en modo de escritura, en este caso escritura binaria, porque ya no es un archivo de texto, ya está encriptado como archivo. Entonces lo almacenamos con el método write, y ya ahora los datos que va a tener nuestro archivo van a ser los datos encriptados. Es decir, estamos todo lo que tiene nuestro archivo lo estamos cambiando absolutamente por datos encriptados. Y aquí están, se lo estamos pasando. Y eso es todo lo que va a tener nuestro programa en el método de encriptar. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean. Vamos a ver ahí un pequeño detallito. En la línea 26 de archivos. Línea 26. Archivo. Bueno, me faltaron los dos puntos aquí. Nuevamente lo ejecutamos. Otro detallito. A ver. Ejecutamos desde aquí, desde 10 encriptación. Perfecto, ahí está. Recuerden que nuestro archivo ya tiene, vamos a leerlo, ya tiene esta información. Curso de Python 3 con ejemplos. Ahora lo voy a encriptar. Lo encriptamos. A ver.
Bueno, no se está encriptando. No se está encriptando porque me falta unas acciones en este apartado. Y esas acciones son las de generar la llave. Aún no he generado la llave, entonces la llave la vamos a generar. Recuerden que es importante. Entonces archivos punto generar la clave. En este caso la clave no existe, la vamos a generar y la clave la vamos a almacenar en una variable llamada clave y vamos a llamarla y cargamos la clave. Aquí está. Esta clave es muy importante. Ahí está. Nuevamente vamos a ejecutar de nuevo nuestro programa. Nuevamente aquí ya se cargó la clave. Vamos a leer el archivo. Ahí está lo que tiene y vamos a encriptarlo. Bueno, aquí creo que no he llamado al método exacto, no he llamado al método. Por eso aparentemente no está haciendo nada. Entonces lo que voy a hacer aquí en este apartado sencillamente es archivos.encriptar. Encriptamos. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo para encriptar? Nos pide un archivo que está almacenado en la variable archivo. Y nos pide una clave que es la que cargamos. Y se la paso. Ahí está. Ahora, para que cuando encripte, pues sepamos qué es lo que está haciendo, le vamos a agregar un mensaje. Ese mensaje puede ser el siguiente. Archivo encriptado correctamente. Ahora bien, vamos a nuevamente a probarlo. Ahí está. Nuevamente leemos el archivo. Ahí está en texto plano. Ahora lo vamos a encriptar. Lo encriptamos. Archivo encriptado correctamente. Vamos a ver si es cierto. Lo volvemos a leer. Y ahí está. Nuestro archivo ya está encriptado. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo por el momento. Ahora, lo único que nos resta es desencriptar el archivo. Y ese archivo se desencripta a partir de la llave. Si nos damos cuenta, aquí se ha generado un nuevo archivo que se llama key. Y esta es la llave que hemos generado. Esta llave no se puede cambiar porque si la cambiamos, pues ya no vamos a poder desencriptar. Entonces, lo que vamos a hacer en la última opción es la desencriptación. Entonces nos vamos nuevamente en archivos y vamos a desencriptar. Lo vamos a poner aquí de último. Nuestra función def, que le vamos a poner desencriptar. Desencriptar. ¿Qué es lo que vamos a desencriptar? Le vamos a pasar dos argumentos. El primer argumento, el archivo, y el segundo, la clave para poder desencriptar. Ahora, nuevamente, creamos un objeto con F y a través del objeto Fernet le pasamos la clave, que es la que nos pide para el proceso de desencriptado. Entonces aquí abrimos el archivo en modo de solo lectura. Lo abrimos y entonces, una vez abierto, entonces vamos a almacenar los datos encriptados. Recuerden que aquí sí los datos están encriptados.
y se los pasamos aquí con file read. El método file read nos carga lo que tiene el archivo y se lo asignamos a datos encriptados. La variable datos encriptados tendrá la información del archivo que en este momento está encriptado, porque este método es para desencriptar. Ahora bien, lo que vamos a hacer es desencriptar. ¿Y cómo desencriptamos? Pues los datos encriptados o vamos a ponerle datos o vamos a poner únicamente datos. Datos es igual a f.decrypt para poder desencriptar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desencriptar? Los datos encriptados. Y en este caso, ya que tenemos almacenado los datos desencriptados en datos, lo vamos a pasar nuevamente al archivo para que los almacene, y ya nuestro archivo debe tener los datos desencriptados. Entonces, with open, abrimos nuestro archivo y lo abrimos en modo de lectura. Recuerden que es lectura binaria porque son datos encriptados, y ahí está. Y entonces los datos que ya tenemos desencriptados los guardamos nuevamente en nuestro archivo y le ponemos datos. Y prácticamente eso es todo lo que se requiere para el método de desencriptación. Vamos a comprobar a ver si funciona. Nos pasamos nuevamente aquí y volvemos a ejecutar el programa. Vamos a corroborar con la opción 1 que nuestro archivo está encriptado. Ahí está. Pero lo vamos a desencriptar con el método 4, con la opción 4. Bueno, aparentemente no hizo nada. Bueno, porque exactamente no se lo he agregado aquí. Entonces vamos a hacer nuevamente lo que hicimos en la opción anterior. Vamos a llamar a archivos.desencriptar, y para desencriptar vamos a pasarle qué archivo queremos desencriptar y la clave que nos sirve para el proceso de desencriptación. Y nuevamente agregamos un mensaje para informarle al usuario que el proceso de desencriptación resultó exitoso. Archivo desencriptado correctamente. Y ahí tenemos. Entonces ahora sí vamos a realizar la prueba. Y ahí tenemos. Nuevamente checamos nuestro archivo si está encriptado, y efectivamente está encriptado nuestro archivo. Ahora lo que vamos a hacer es desencriptarlo. Opción 4. Archivo desencriptado correctamente. Verifiquemos con la opción 1 a ver si es cierto. Y ahí está. El archivo se ha desencriptado. Y tenemos que ya el texto original que agregamos al principio, curso de Python 3 con ejemplos, ya está puesto en este apartado. Bueno, como ustedes vieron, a través de este ejemplo, pues vimos el manejo de archivos. Y el manejo de archivos, pues, implica varios procesos. Aquí, como vimos, el manejo de archivos implica operaciones de abrir y en modo lectura, archivos de texto, el tipo de codificación,
Y también podemos con un archivo agregar datos. Al ser archivos de texto, pues se agregan en la última línea. De igual manera podemos abrir archivos de manera binaria. Esos archivos los podemos abrir en modo escritura. Eso significa la letra write. O podemos abrirlos en modo lectura de manera binaria, que es lo que significa write con B. Y como vemos, pues este ejemplo pues nos permite encriptar y desencriptar un archivo. Por último, quiero hacer o darle los créditos también a esta página, que creo que es importante, y ponerlo dentro del comentario, ¿verdad? Que parte del código que aquí se explicó está basado en el ejemplo que ustedes encuentran en este sitio. No todo el código está prácticamente basado aquí, pero 2 que 3 métodos se basaron de y creo que es importante mencionar los créditos. Bueno, por último, nada más comentarles que si tienen alguna duda, algo que les haya quedado, o que me quisieran mandar algún comentario, pues no olviden enviarlo. Y con mucho gusto, como siempre les he comentado, lo atenderé y trataré de resolver las dudas que tengan. Saludos y hasta luego.